always say, Y as siem- we always say, Y siempre decimos it is the multitude of his que mercies si siempre somos bendecidos por su misericordia that brings us to him y nos trae para estar a su presencia and helps us worship him. y nos ayuda a poder cantarle, alabarle. Let us thank our God for his mercy. Digámosle gracias al Señor por su misericordia. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord, for your mercy. Gracias, Señor, por tu Hallelujah. misericordia. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Hallelujah. Jesús. Aleluya. We will read Isaiah Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías 55, verse 6. 56. Isaías 56. 55, verse 6. Isa- Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Isaías 55 y su versículo 6. Dice la palabra del Señor, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Hallelujah. Aleluya. Let us pray. Thank you, Oramos Father. y le decimos Thank gracias, you, Father. Señor. Gracias, Padre. Thank you for the word. Thank Gracias, you for the Señor, words that por you've tu given to alabanza, us, O Señor. Gracias Lord. que hemos venido ante I tu pray, O presencia, Lord, Señor. that you will open our Oramos, hearts, Señor that amado, each one para of que us tú, will pay Señor, abra nuestro attention, O corazón, Father. nuestra mente, Señor, Open para our tu eyes to palabra, see Señor. that which you are Abre showing nuestros us, O ojos, Señor, God. para poder Speak verte, to Señor. us, O Habla Father. nuestras vidas, Quicken us with Señor. your word. Sánanos, Quicken us levántanos, with Señor. your Ayúdanos, voice. Padre amado, con tu Create palabra, in us Señor. all that we need to Crea, do Señor your amado, en will. nuestras vidas todo lo que Create in us necesitamos, all that Señor. we need to Crea en finish nuestras your vidas lo work. que Fill necesitamos, us with Señor. your amado. Holy Llénanos, Señor, de Spirit. tu Santo Fill us Espíritu, with your Señor. power, O Llénanos God. de tu poder, Señor. Hallelujah. Aleluya. Enable us, equip us, empower Oh, us to llénanos, do Señor your will amado, always, para hacer to tu keep palabra, your seguir tu commandments Señor, para hacer, always, seguir tus and to mandamientos, finish your Señor, work. en tu Thank you, palabra, para Lord, poder in the name caminar, of Señor. Jesus. Gracias, Señor. Amen. Amén, Señor. Hallelujah. Amén, aleluya. Please be seated. Amén, pueden sentarse. Hallelujah. Amén, Dios les bendiga. Por favor, pueden sentarse. Y como siempre, pido perdón si en algo me equivoco. Amén. Hallelujah. Today we are going to look at Ahora, hoy este día vamos a ir a ver what happens if we seek God, qué pasa cuando nosotros miramos a Dios what happens if we don't seek y qué God. pasa cuando no miramos a Dios. So this chapter, Isaiah En, 55, en este versículo del libro de Isaías 55:6 is about what happens when we seek God. y es acerca de qué pasa cuando miramos a Jehová. The verse we read is, seek the Lord while he may be found, Amén. Dice and la call palabra. upon him while he is near. Amén. Dice la palabra ahí en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y sigue diciendo, llamadle en tanto que está cercano. And the next verse tells us Y el versículo que continúa nos dice, happens when we seek him. ¿qué pasa cuando nosotros realmente lo vemos? It is written, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. He will have mercy upon him. To our God, for he will abundantly pardon. Amén. Y dice la palabra, y que en el siguiente versículo, que es Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Hallelujah. Aleluya. So here it is written, let the wicked man leave his ways, right? Hemos leído aquí que dice que deje el hombre impío su camino. Amén. And the unrighteous man, let his leave his thoughts. Amén. Y sigue diciendo, y el hombre inicuo sus pensamientos. So the Holy Spirit is telling us to seek the Lord Y- when he can be found. Amén. Porque aquí la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo, amén, que para poder ver a Dios en su palabra, dice, buscad mientras pueda ser hallado. Amen. Hallelujah. Amén. Call upon him Para poder seguirlo a Él when he's near. cuando Él está cerca. Hallelujah. Aleluya. What happens when we do that? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? It is written here, Le hemos podido leer, we will leave our wicked ways amén, que nosotros dejemos nuestros inicuos pensamientos and we will leave our unrighteous thoughts. para poder vivir, amén, bajo sus pensamientos. Here it is not telling us to seek God to get a job. Amén. Aquí no dice que hay que buscar a Dios o ver a Dios para encontrar un trabajo.
It is not saying seek God to be successful in this life. Amén. Y no dice tampoco aquí que dice que busquemos a Dios para tener todos los que nosotros necesitamos en esta vida. We all know that our original thoughts and our original ways are wicked, Nosotros, are unrighteous. nosotros sabemos que en nuestros propios pensamientos o nuestras propias fuerzas, sabemos que nosotros somos débiles, no podemos hacer todo con nuestros propios pensamientos. Only the thoughts that God give us are righteous. Solo los pensamientos que Dios nos da a nosotros son justificados. Only the ways that God teach us are good. Solo los caminos que el Señor nos enseña a nosotros son buenos. So the difference between our own thoughts and the thoughts that God gives us La diferencia entre nuestros propios pensamientos y los pensamientos que Dios nos da a nosotros, are like the plants that grow by themselves. amén, o el plan que nosotros tengamos para poder crecer por nuestros propios pensamientos, Our own thoughts en nuestros propios pensamientos, are like the plants and the trees that we did not plant. They amén, grew by themselves. nuestro propio, es como alguna planta que usted siembre y que nazca por sí sola. We did not sow it. Nosotros no la sembramos, They're growing by themselves. nace por su propia cuenta. Our thoughts are like that. Nuestros pensamientos son así, un The ejemplo. thoughts that come from our heart Nuestro- are like Nuestros pensamientos que salen son de nuestro corazón son como all those useless plants that grow by themselves. es como esas plantas que nacen por ellas mismas. And only the thoughts that God give us Pero los pensamientos que Dios nos da a nosotros are like the plants that we deliberately plant in our gardens or in the agricultural fields, right? es como esa planta que nosotros sembramos pensando dónde la vamos a sembrar y cómo la vamos a sembrar. So the thoughts that are coming naturally in our hearts Y ese pensamiento que viene naturalmente a nuestro corazón has to be removed. tiene que ser removida. Our own ways En nuestros propios caminos has to be changed. tienen que cambiar. God wants us. That is why he says, seek me, come to me, Por eso que Dios dice, ven a mí, búscame, call upon me. llámame. And why does he want us to seek him? ¿Y por qué Él quiere que nosotros lo veamos a Él? So that we will forsake our own ways, we will leave our ways. Es para que nosotros para poder nosotros verlo a Él, Él quiere que nosotros dejemos nuestros propios caminos. And let's read verse 8. Vamos a leer el versículo 8. God says, my thoughts are not your thoughts. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. What is he saying? ¿Qué es lo que quiere decir acá? He's saying, you cannot think my thoughts by yourself. Quiere decir que lo está diciendo que nosotros no podemos pensar los pensamientos de Él. We cannot naturally, by default, think God's thoughts. Naturalmente nosotros no podemos pensar las cosas que Dios quiere que pensemos. God has to give us his thoughts. Dios nos da esos pensamientos para poder nosotros pensarlos. We will look at an example in the New Vamos Testament. a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, Matthew chapter 1, el libro de Mateo capítulo 1 verse 18 and 19. y el versículo 18 y 19. Now the birth of Jesus Christ was like this, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make a public example, was planning to put her away secretly. Amén. Dice la palabra, como siempre, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 1 y su versículo 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Here it is written, Joseph was a just man, he was a righteous man. Aquí vemos que José estaba pensando por su propio pensamiento porque era simplemente un hombre. He was righteous. Amén. Él se sentía justificado, But his original thought was to reject
the work of God. Pero sus pensamientos, originales pensamientos, fue rechazado por los pensamientos de Dios. He was planning to reject Mary. Él estaba planeando dejar a María. He was planning to secretly, break the engagement. Amén. Él estaba pensando secretamente separarse de María. That was his own thought. Esos son nuestros pensamientos. But the word of God says he was a righteous man also. Pero Dios, aquí dice la palabra que Dios nos justifica a nosotros los hombres. And he was thinking about these things. Y él piensa acerca de estas cosas. And God spoke to him in a dream. Amén. Y Dios le habló a él por medio de un sueño. The angel told him, Y los ángeles vinieron y le dijeron, verse 20, en el versículo 20, fear not to take unto you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. amén, dice la palabra en el versículo 20 y de Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So this is what happens when we seek the Lord. Eso es lo que pasa cuando nosotros realmente vemos a Dios. When we call upon him, Cuando nosotros lo llamamos a Él. he takes away our own thoughts. Él quita de nuestra mente nuestros propios pensamientos He gives us his thoughts. y nos da sus pensamientos a nosotros. That is why in Isaiah 55, Y es por eso que en el libro de Isaías 55, God is saying, Dios dice, seek me busca, when I may be found. amén, y me vas a encontrar. Búscame y me vas a encontrar. What is he saying? ¿Qué es lo que nos está diciendo con He's esto? saying, seek me before you make a mistake. Amén. Él nos está diciendo, búscame antes que te equivoques. I am pretty sure Joseph was a righteous man. Amén. Yo estoy más que seguro que José era un hombre muy justo, He must have poured out his thoughts before God. pero fue llamado ante la presencia de Dios por sus pensamientos. That is why God corrected him. Es por eso que Dios lo corrigió a él. So God is saying, seek me and give me a chance to correct you before you continue in your own thoughts. Amén. Es como que Dios nos esté diciendo, amén, búscame para yo poder corregir esos pensamientos que tú tienes en tus propios pensamientos, para yo poder corregirte. God wants us to be regular, Él quiere que nosotros lo busquemos regularmente. consistent in seeking him. Quiere que lo busquemos consistentemente. Let's go to Psalms Vamos al libro de Salmos, 28, verse 1. Salmo 28, 28, verse 1. It says, unto thee will I cry, O Lord, my rock. Be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. amén. Dice la palabra en Salmo 28 y su versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome, que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Hallelujah. Here David is saying, Lord, I am crying out to you. Es como aquí David le está diciendo, Señor, estoy llorándote. Do not be silent to me. Amén. No guardes silencio hacia mí. Speak to me. Háblame. Oh, this is something we should do every day. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. That is why God is saying, seek me while I am near. Amén. Es porque dice el Señor, la palabra del Señor, búscame porque yo estoy cerca. Just imagine if Joseph had broken the engagement. Amén. Solo imaginemos que José se haya separado en esa relación con María. It will never happen. It did not happen. We are just thinking. Solo pensemos como que algo pasado no haya pasado. If he was not a man who sought God regularly, Y si él hubiera sido un hombre que no regularmente buscaba de Dios he would have committed the mistake. y hubiera cometido ese error, And seeking God after that would be useless. amén, y tal vez de eso, tal vez no hubiera sido usado.
So this is the thing. We seek God continuously Amén. Eso es lo que pasa, que tenemos que buscar a Dios continuamente because we don't trust our own thoughts. porque nosotros no tenemos que confiar en nuestros propios pensamientos. We want Him to make sure that we are thinking His thoughts. Que nosotros tenemos que estar seguros que nosotros estamos pensando lo que Él está pensando por nosotros. Examine me, O Y God. decirle, Señor, examíname. That is what we come to God for. Eso es lo que tenemos que venir a Dios buscándolo continuamente. If God continuously corrects us, Y si Dios nos corrige continuamente, if He gives us His thoughts, y si nos da esos pensamientos hacia nosotros, everything else will come together, no problem. y todo vendrá a estar bien y no habrán problemas, no habrá nada. God will fix our relationships. Dios siempre va a reparar nuestras relaciones. God will fix our finances. Dios va a reparar nuestros financiamientos. God will fix the work of our hands. Dios va a reparar nuestro trabajo que hacemos con nuestras manos. He will give us peace in everything. Nos va a dar paz en todo lo que necesitamos. But He should have access into our hearts. Pero Él quiere acceso en tu corazón. God is very decent, Dios es muy honesto, gentle. como He's generoso, a gentleman. como es un hombre generoso. He will not force His thoughts on us. Él no quiere forzar, Él no fuerza los pensamientos hacia nosotros. He will give us His thoughts only when we seek Him. Amén. Él nos quiere dar sus pensamientos solo cuando nosotros realmente lo buscamos. So when we seek God, Cuando nosotros buscamos y vemos a Dios, God gives us His thoughts. Él nos da sus pensamientos. When we don't seek God, Cuando no buscamos a Dios, cuando no lo buscamos, Satan will speak to us through our flesh. amén, el enemigo Satanás va a querer siempre hablarlo a nosotros por medio de la carne. The biggest weapon in Satan's hand La arma más poderosa de Satanás en sus manos is our flesh, es nuestra carne, our own ideas, nuestras propias ideas, our own plans, nuestros propios planes, our own likes, nuestras propias vidas, our own dislike. nuestras propias decisiones. He will use that. Él usa eso. He knows our families. Él conoce a toda nuestra familia. He knows the weakness of our families. Él conoce todas las debilidades de nuestra familia And He will use that. y usa eso. And that is why we see bad patterns in families. Por eso que vemos muchos pleitos, muchos problemas, muchas batallas entre familia. Same problem from generation to generation. El mismo problema siempre de generación en generación. He's using our flesh Él usa esa carne. to escape from all these things. Amén. To escapar, para escapar. Él siempre quiere escapar para atacarlos en esa forma. We have to seek God Pero tenemos que buscar a Dios. when He's near, Amén. Cuando Él está cerca. when He can be found, Cuando Él viene y lo encontramos. not after we have committed the mistake. No después que ya hemos cometido ese error. If we come to Him regularly like Daniel, Y si venimos regularmente a Él como Daniel oh Lord, speak to y me. y le decimos, Señor, háblame. See, look at David. He's saying, Lord, please speak to me. Amén. Vemos aquí que David le dice al Señor ahí en Salmo 28:1, dice, Señor, háblame. If you don't speak to me, Y si no me hablas, I will be like those people voy a ser como esas personas who don't know you que no te conocen. and who are going into the pit. Amén. Y van y caen al sepulcro. He's saying, David is saying, Lord, if you remain quiet, if you don't speak to me, Aquí David le está diciendo, Señor, si tú guardas silencio y no me hablas a mí, I will be like those people who don't know you. seré como esas personas que no te conocen. I will be like those who are perishing. Seré como esas personas que son como un parásito. Hallelujah. That is the importance of seeking God. Amén. Eso es lo más importante de nosotros buscar a Dios. This same chapter, verse 2. Vamos a ir al mismo capítulo, Salmo 28, pero iremos al versículo 2. He says, Hear the voice of my supplications when I cry unto thee, when I lift up my hands towards thy holy oracle. Draw me not away with the wicked and the workers of iniquity. That is the next verse. Which speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts. Amén. Vamos a leer el mismo Salmo 28, su versículo 2 y 3. Dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón.
If God does not speak to us, si Dios no nos habla a nosotros, we will be like the wicked people. seremos como esas personas débiles. We will be like the workers of iniquity. Amén. Y seremos como esas personas que quieren trabajar solo para ellos. And we will be like the people who speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts. Como dice la palabra aquí, seremos como esas personas que hablan paz. Amén. Pero amén, con sus prójimos, pero en la maldad está en su corazón. Do you see how we can also become like that? Si ven cómo podemos venir a ser como ellos, If we don't seek God, si no buscamos a Dios, we will hate people with our hearts vamos a odiar a personas con nuestro corazón. and love them with our lips. Amén. Y vamos a amar a esa persona solo con nuestros labios. We cannot say that I will do it by myself. Amén. Y vamos a decir, yo lo hago por mí mismo. If we try to do it by ourselves, Porque si tratamos de hacerlo por nosotros mismos, we will be wicked. vamos a ser débiles. So why do we seek God? Pero cuando venimos y buscamos a Dios, Because we don't want to be wicked. porque no queremos ser débiles, Because we don't want to do wicked and evil things. no queremos hacer cosas malas y diabólicas por nuestra propia cuenta, Because we don't want to be hypocrites. porque no queremos ser hipócritas, Because we want to love people genuinely with our hearts and then with our words and our deeds. amén, porque queremos amar a esas personas generosamente con nuestro corazón verdadero y no solo de corazón, sino que también de labios. When we seek God, God will teach us all these things. Porque nosotros cuando buscamos a Dios, Dios nos va a enseñar todas estas cosas. He will speak to us. Nos va a hablar, He will help us. nos va a ayudar, He will help us to love people. nos va a ayudar a amar a las personas, He will help us to forgive people. nos va a ayudar a perdonar a las He will personas, help us to be like Him. nos va a ayudar siempre a que nosotros seamos más y más como Él. That is why we have to seek Him while He is near. Es por eso que tenemos que buscar a Dios mientras esté cerca. Hallelujah. Aleluya. We'll go back to Isaiah 55. Vamos a regresar al libro de Isaías 55. We will read, Vamos a leer one second, Isaiah 55, we'll read from verse 6 onwards. Okay, okay. Isaiah chapter 55, verse 3 to 5. We'll read 3 to 5. Vamos a leer el libro de Isaías del 55 del versículo 3 al 5. He says, incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. Isaiah 55, 3 and 4. Only 3 and 4? Ok. Vamos a leer solo el versículo 3 y 4. El libro de Isaías 55, 3 y 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Hallelujah. Aleluya. So this is what happens when we seek him Y esto es lo que pasa cuando realmente buscamos a Dios. all the time, Siempre, regularly. regularmente, siempre. God wants us to incline our ears. Él quiere que nosotros inclinemos nuestro oído. He wants us to come to him. Él quiere que nosotros vengamos a Él. He wants us to hear his voice. Él quiere que nosotros escuchemos su voz. And he says, your soul shall live. Amén. Y dice, y tu alma vivirá. We will have the life of God in our heart, in Tenemos our la, soul. tenemos la luz, la vida de nuestro Señor en nuestra alma. We know the word of God is life. Sabemos que la palabra de Dios es vida. The word of God is the life of God. Porque la palabra de Dios es vida de Dios. When he speaks to us Cuando nos habla Él, through his word, por medio de sus palabras, we are receiving his life into our soul. estamos recibiendo vida en nuestra alma. And when we regularly receive his life into our soul, Y cuando regularmente recibimos esa vida en nuestra alma, God promises, I will make an everlasting covenant with you. amén, y el Señor siempre hará, cuando hagamos eso, Él siempre va a hacer un pacto eterno y las misericordias hacia The nosotros. sure mercies of David. He says, I have given him for a witness to the people. Amén, y dice, y haré con vosotros pacto eterno, dice la palabra. Verse 4.
I have given him for a witness to the people. Amén. Y dice el versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. God makes us a witness. El Señor nos hace testigo. We tell people what we saw in the presence of God. Otra vez le decimos a las personas qué es lo que vemos en la presencia de Dios. We live a life that we received from God. Vivimos la luz o la vida que recibimos de Dios. A life that is impossible to live in the flesh. Amén. Y la vida es imposible vivirla sin la carne. The life that is in the Word of God, Porque la vida está en la palabra de Dios. it is what we receive when God speaks Y to cuando us. nosotros recibimos esa palabra que Dios habla cuando habla a nosotros, Nobody can live according to the Word of God without the life of God. amén, nadie puede vivir de acuerdo a la palabra si no vive de acuerdo a la palabra. We have to receive His Word. God has to speak to us every day. Tenemos que recibirla porque Dios nos habla siempre, todos los días. We know in the Garden of Eden, Amén. Y Garden of Eden, sabemos que Hadin de Eden, en el jardín de Adán, amén, del Edén, God used to come in the evening and speak with them. Dios regularmente venía por las tardes y hablaba con Adán. That was God's plan. Ese es el plan de Dios. He would speak to them. Él quería hablar con él siempre. They would receive the life of His Word Y él siempre, Adán, recibía la vida, la palabra de and Dios, que la live vida. by that life. Amén. Y él quería vivir por bajo de esa palabra. But we know what happened. Pero sabemos qué es lo que pasó. So God wants to speak to us Porque Dios quiere hablarnos siempre, all the time en todo momento, about everything. acerca de todo lo que pasamos. He does not want us to live without His Él no voice. quiere que nosotros vivamos siempre por nuestros propios pensamientos. That is why He says, "Seek me when I am near." Por eso dice la palabra ahí, buscadme mientras yo estoy cercano. Don't wait for everything to go wrong. No esperes que todo vaya mal. Don't wait for big problems to come. No esperes que los problemas se hagan más grandes en tu Oh, vida. seek me when I am near. Ven, búscame mientras yo estoy cerca. And here it is written, I will give him for a witness to the people. Porque aquí podemos leer que dice, y aquí yo lo di por testigo a los pueblos. We'll go to 1 John chapter 1, Vamos a ir a la primera de Juan, verses 1 to 4. 1 John chapter 1, verses 1 to 4. en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of God. For life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare we unto you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And these things we write unto you, that your joy may be full. Amén. En primera de Juan, capítulo 1, su versículo del 1 al 4, dice la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hallelujah. Aleluya. John Juan was a man who sought God. era un hombre que miraba a Dios. When Jesus was on the earth physically, Cuando Dios estaba en la tierra físicamente,
he stayed close to Jesus. Juan se mantuvo cerca de Dios. He understood the love of Jesus more than I think the other disciples. Amén. Creo que Juan fue uno que entendió más el amor de Dios que cualquier otro discípulo. That is why he keeps saying he describes himself as the disciple whom Jesus loved. Amén. Es por eso que fue describido como un discípulo que Dios más amaba. He understood the love of Jesus more than all of the others. Porque That's what I think. porque él entendía y conocía más del amor de Dios, cómo era el amor de Dios. And I am pretty sure after Jesus ascended back into heaven, Yo creo que pienso o estoy segura que después que Dios regresó a los cielos, he still must have sought Jesus through the Holy Spirit. él siempre sentía en su alma el amor de Dios. And then he said, we saw him with our eyes. We looked upon him. Our hands handled the word of life. Amén. Verse 1. Y el versículo 1 dice, por eso dice la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. Amén. So when we seek God, Así cuando buscamos a Dios, God will speak to us so that we can hear him. Dios siempre nos va a hablar para que nosotros lo podamos escuchar. And then he will show us things Y Dios nos va a mostrar cosas which will make us remain with him and look at what he is showing us. y cosas que nos van a recordar de Él y cosas que nos van a hablar de Él siempre. And then we handle the word of God. Y cuando vengamos a tener la palabra de Dios, What does that mean? We apply the word of God practically in our lives. ¿qué significa mantener la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas? And the word of God is so much real to John. Amén. Porque la palabra de Dios es verdaderamente real para nuestro gozo. After spending time with Jesus, Cuando venimos y pasamos tiempo con el Señor, after hearing everything he taught us, cuando escuchamos todo que Él nos habla, nos quiere decir, after seeing the things he shows us, cuando nos buscamos y vemos esas cosas que nos va a mostrar as we go into life, y venimos a su luz, we see different things. vamos a ver muchas cosas diferentes. We go through different experiences Vamos a pasar por muchas experiencias and we connect the word that God spoke to us to what is happening y now. vamos a venir siempre a conectar lo que vivimos con la palabra de Dios, que es lo que nos está sucediendo. If we seek him regularly, Y si lo buscamos regularmente, nothing will shock us nada lo va a asustar o lo va a preocupar. because he will prepare us beforehand. Porque Dios nos va a preparar antes que sucedan las cosas. Nothing will worry us. Nada nos va a preocupar. We know Daniel used to seek God regularly. Porque Daniel buscaba a Dios regularmente And the king gave a commandment saying that nobody should pray to their God. y el rey había dado un mandamiento que nadie podía orar a sus dioses. And everybody was to worship the statue of the king. Amén. Y the todo idol. el pueblo alababa a la estatua del rey. Unexpected things, Amén. Cosas inexpectables, strange things, cosas raras, wicked things, cosas malas, cruel things, cosas crueles, terrible things. cosas terribles. Daniel was not shaken. Daniel no se preocupó para nada. Because every day when he comes to God, Porque Daniel todos los días cuando venía a buscar a Dios, God prepared him. Dios lo preparó a él. That is where God wants to take us. Amén. Donde es el lugar donde Dios nos quiere llevar a nosotros. He says, seek me, Por eso Dios dice, búscame, listen to me, escúchame. incline your ear, Amén. Inclina tu oído. receive my word. Recibe mi palabra I will make you my witness. y yo te haré mi testigo. Hallelujah. Hallelujah. See, when God says, seek me, Cuando Dios dice, búscame, he has a great plan tiene cosas grandes, planes grandes para nosotros, to make us his witness. para ser nosotros sus testigos. In the example we just saw, Como ese ejemplo que acabamos de ver, John was a Juan, witness. Juan fue un testigo. He told others Él le dijo a otros what he heard from God, qué es lo que él había escuchado de Dios, what he saw from lo que él God, había visto de Dios, what we looked at, lo que él miró de Dios, and what he handled. lo que él tocó con sus The manos. word of God was so real to him. Amén. Y porque la palabra de Dios era real para él siempre. As he goes through life, Y porque pasó por medio de esa luz,
when everything happens, Y cuando pasaba algo, una cosa, it will be like bulbs in his brain. él había como una luz en su memoria, en su mente. The Lord will remind him the verses that is applicable to that situation. Siempre Dios le estaba recordando de esa situación, de lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Never confused, Nunca estuvo confundido, never bewildered, nunca estuvo como preocupado. always well prepared. Siempre estaba preparado. That is where God wants to take us. A ese lugar donde Dios nos quiere llevar a nosotros, A well prepared life. para prepararnos con anticipación. And we will be a witness when we are well prepared. Amén. Y seremos débiles si nosotros no nos preparamos en sus caminos. But if people see us shaking, Y por eso que hoy en día vemos muchas personas que están preocupadas. if they see us troubled, Y si están en problema, if they see us angry, y si escuchan ese problema, ese enojo, if they see us shocked, amén, y ven toda esa preocupación en su vida, they will know we have not heard from Jesus. y David no, él no estaba preocupado porque todo lo escuchaba lo que Dios le decía a él. But if we are not shaken, Y si nosotros no somos conmovidos, if at all moments we know what to think, y si en cada momento, en cada situación de nuestra vida sabemos qué vamos a pensar, what to say, qué es lo que vamos a decir, what to do, qué es lo que vamos a hacer, people will know. muchas personas ya lo saben. She has a source that we don't have. Amén. Ellos tienen otras almas que nosotros no He, tenemos. he has a source that we don't have. Ellas tienen otras almas que nosotros no tenemos. And that is how we become witnesses. Y es por eso que muchas veces venimos a ser débiles. If we are like everybody else, Y si nosotros somos como cualquier otra persona, what are we going to give them? ¿qué es lo que qué nos van a dar? Ministry is giving others what they don't have. Amén. El ministerio no es lo que muchos quisieran tener. Ministry is showing others what they don't know. Un ministerio es mostrarle a otras personas que no conocen que es Cristo. John said we saw something. Y John in First John. Juan dijo, yo le puedo decir lo que yo miré. John saw something when he was with God. Juan vio, lo que miró en Dios. He heard things. Él escuchó cosas And he was so excited, y se sentía contento, alegre, so happy. fue muy feliz. He felt so much joy. Él sentía mucho gozo. And we read there, Y cuando él estaba ahí, he said, él dijo, I am writing these things to you yo les escribo estas cosas a ustedes so that your joy may be full. para que ese gozo sea completo, sea lleno. When we seek God, Cuando nosotros buscamos a Dios, He will correct us. Él nos corrige, He will stop us from making mistakes. Él nos detiene cuando vamos a cometer un error, He will show us things. Él nos muestra cosas, He will tell us things. Él nos dice cosas It gives us so much joy, y nos da más gozo. and we will want to show all of these things to others also. Y queremos mostrarle todo lo que nosotros sentimos a otras personas. That is how we become witnesses. Eso es lo que significa venir a ser un testigo de Dios. So in Isaiah 55, En Isaías 55, we saw God say in verse 4, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. por eso dice en la palabra del Señor ahí en Isaías 55, 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. And verse 5 says, Y el versículo 5 dice, Behold, you shall call a nation that you don't know, and a nation that knew not thee shall run unto thee because of the Lord thy God and for the Holy One of Israel, for he has glorified thee. amén, dice la palabra, Isaías 55, 5, Verse 5. he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. When we regularly seek him, Cuando regularmente buscamos a Dios, when we cry out to him, cuando venimos y le lloramos a Él, when he corrects us, cuando Él nos corrige, when he reveals things to us that we cannot understand normally, cuando Él nos revela cosas que regularmente nosotros nunca vamos a poder entender, when he takes away our thoughts cuando Él quita de nosotros nuestros propios pensamientos and gives us his thoughts, y nos da sus pensamientos, when he takes us away from our own ways, cuando Él nos aleja de nuestros propios caminos and when he establishes us in his ways, y nos establece en su camino,
We will call a nation Seremos llamada nación. that we don't know. ¿Qué nación que no sabemos? And they who don't know us Pero Él ya los conoce a will nosotros. come to us Por eso Él viene a nosotros. because the Lord has glorified us. Porque Él, Dios, Glorified us. Which one Verse 5, last Amén. part. Amén, aleluya. Por eso que dice la palabra en el versículo 5, la última parte dice, y de Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Amen. Hallelujah. Amén. That is how God honors his people. Porque el Señor le da la honra a su pueblo. God reveals himself through his people. Amén. Él se revela así por la palabra al pueblo. God gives us his thoughts. Dios nos da siempre sus pensamientos. He gives us his words. Él nos da su palabra. He will give us his works. Él nos da siempre que no trabajemos para Él. And once that happens, Y cuando eso sucede, God will tell the nations to listen to us. amén, Él nos llamará naciones para que nosotros podamos escucharlo a Él. We are not telling people what we learned by ourselves. Amén. Y le diremos a esas personas no lo que nosotros hemos aprendido por nuestras propias cuentas, We are telling people what God showed us. sino que le mostraremos a esas personas lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. And that is when we become a witness. Y es por eso que vendremos a ser testigos de Él. And verse 6 says again, Y el versículo 6 dice una vez más, Seek ye the Lord while he may be found. buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Call ye upon him while he is near. Llamadle en tanto que está cercano. This is what God is offering. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. He's saying, if you will seek me, Y Dios dice, y Él nos dice, si tú me buscas, you can think my thoughts. vas a poder pensar mis pensamientos. You can say my words. Vas a poder hablar mi palabra. You can do my works. Vas a poder hacer mi trabajo. We don't seek him for money. No lo buscamos a Él por dinero. We don't seek him for immediate success. No buscamos por satisfacer nuestras necesidades. Let God take his time. No que dejamos que Dios tome su tiempo. Let him shape our hearts. Dejemos que Él toque nuestro corazón. Let him shape our talk. Que Él llegue a nuestras palabras, a nuestra boca. Let him shape our walk. Dejemos que Él limpie nuestro camino. If it takes 30 years Y si toma 30 años to become mature, para poder ser así como Él, it is worth it. amén, va a ser bueno. 3.5 years. We Tre- need only 3.5 years Tre- of full blown ministry. Amén. 3 años y medio, muchos quisieran tener una iglesia llena. I'm just saying like Jesus. Jesus ministered only for 3.5 years. Amén. Estoy hablando de Jesús porque Jesús en 3 años y medio, amén, hizo su ministerio. Don't be in a hurry. No nos apresuremos. We don't want any shortcuts. No queremos tomar atajos. Let us say, Lord, take your time. No que digamos al Señor, Señor, toma tu tiempo. Or build me, Constrúyeme, shape me, sacúdeme. transform me into your image. Amén. Transfórmame a tu imagen. Let me know you Hazme como tú. so that you can make yourself known through me. Amén. Y hazme a mí mismo para yo poder venir a ti siempre y buscarte. Hallelujah. Aleluya. These are the things that happen when we seek God. Estas cosas pasan cuando nosotros realmente buscamos a Dios. And remember, he said, an everlasting covenant. Amén. Y acordémonos que Él Verse dijo, 3. en el versículo 3, dijo Él, amén, la palabra. God, Y- just look at verse 3. Amén. Veamos el versículo 3. God is asking very little from us. Amén. Dios está pidiendo de nosotros muy poco. Incline your ear. Dice, inclina tu oído Come to me. y ven a mí. Hear. Oye, And then look at what he's promising to do. y vea la promesa que Él quiere hacer con nosotros. I will make you an I will make an everlasting covenant with you. Y dice la palabra, y haré con vosotros pacto eterno. You will be a witness. Y vas a ser un testigo. You will be a leader. Vas a ser un líder. You will be a commander. Vas a ser un jefe. People who want to do the will of God, Muchas personas quieren hacer los caminos de Dios. they will look at you Pero Él quiere verte a ti. to know what the will of God is. Que tú sepas cuál es el camino realmente de Él. What a glorious life that would be. ¿Cuál es gloria de eso para Él? Hallelujah. You know, Amen. when Jesus was on the Mount of Transfiguration, Cuando Dios fue llevado a la montaña de la transfiguración, God said from the clouds, Dios dijo a las nubes,
This is my beloved Son, Y desde las nubes dijo Dios, este es mi Hijo amado, in whom I am well pleased. quien yo estoy complacido presentar. Give ear to him, listen to him. Amén. Inclinen su oído hacia Él, escúchenlo a Él. Nobody will listen to us Nadie a veces nos quiere escuchar a nosotros. unless God tells them to listen to us. Hasta que Dios les diga a ellos, escúchenlo. And God will say it Y Dios dijo, when He is ready, cuando estén listos, when He is satisfied with His work in our hearts. cuando Él esté satisfecho de su trabajo con sus manos en nuestras vidas, Until then, we have to wait. hasta entonces tenemos que esperar en su camino. Happily wait, Amén. Y tenemos que ser un camino feliz hacia Él. rejoicing in the everlasting covenant, Amén. Y tiene que haber gozo en todo hacia Él. rejoicing that God has made us a witness, Para poder gozarnos, Señor, en la presencia de Él. a leader. Como líderes. When God makes us a leader, Cuando Dios nos hace un líder, we will not rule over others. no somos más fuertes o más grandes que otros. We will not show authority over others. No es para que nosotros le mostremos que tenemos más autoridad que otros. We will be an example. Eso es un ejemplo. People will look at us. Porque tenemos que ser un ejemplo porque las personas They nos will miran a look at our nosotros. lives. They will look at our lives. Ellos miran nuestra vida. They will look at our choices. Ellos miran nuestras elecciones. And they will say, Y ellos dicen, oh, that is what the word of God says. esa es la palabra de Dios, lo que la palabra dice. God wants our lives to be a confirmation of His word. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos una vida conforme en su camino. Our lives should be a testimony that the word of God is true. Amén. Y nosotros tenemos que ser, cuando estemos en nuestros, cuando nosotros estemos en nuestros, Nuestras vidas. no, forget that word. Cuando nosotros seamos líderes o seamos jefes, Dios lo que quiere es en nosotros que nosotros seamos una guía para los demás. Hallelujah. When we seek God when He is near, Cuando nosotros buscamos a Dios cuando Él está cerca, He will write His laws in our heart. Él quiere ser justificado en nuestro corazón. He will write His word in our heart. Él quiere escribir sus palabras en nuestro corazón. He will lead us along His path. Él quiere guiarnos en todos sus pasos. The greatest ambition in our life La creación más buena que tiene que ver en nuestras vidas should be to keep the word of God, es mantener la palabra de Dios, to understand the word of God, para poder entender la palabra de Dios, to think according to the word para of God, poder pensar de acuerdo a la palabra de Dios, to live according to the word para of God. vivir de acuerdo a la palabra de Dios. The word of God is the most important thing in our life. La palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Conforming to the word of God is the most important thing. Amén. Y estar de acuerdo con la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. That is what we seek Him for. Es para eso que tenemos que buscarlo al Señor. We don't seek Him for anything else. No buscamos a Dios para otra cosa. Lord, I want to keep your word. Y digámosle, Señor, yo quiero mantener tu palabra. Lord, help my family keep your word. Señor, ayuda a mi familia a que mantengamos tu Oh, palabra. help my church keep your word. Señor, ayuda a mi iglesia para mantener tu palabra. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. And we can do that only if we seek Him. Pero lo vamos a hacer solamente buscándolo a And Él. so what do we pray? Y es lo que tenemos que orar. Lord, help me seek you. Y decirle, Señor, ayúdame a buscarte. Help my family seek you. Ayuda a mi familia a buscarte. Help my people seek you. Ayuda a mis hermanos, mis amigos a buscarte. Help my nation seek you. Ayuda, Señor, a mi nación a buscarte. Because to seek God, Porque si buscamos a Dios, we need His help. necesitamos su ayuda. We have to accept Necesitamos aceptarlo. that our basic tendency Y si nosotros por nosotros mismos, is not to seek God. no es como tenemos que buscar a Dios. God has to help us. Dios siempre nos va a ayudar a nosotros. Let's read Psalms Vamos al libro de 80. Salmos, 80, Salmo 18. 18. We'll read, verse 18. So we will not go back from thee. Quicken us, and we will call upon thy name. Psalms. 80, 80, 18. Oh, 80. 80, 18. Salmo 80. Amén. Verse. Verse 18.
Verse 18. Salmo 80, 18, dice la palabra, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Amén. Did you read 18? Yes. Okay, we'll read 17 also. Let your hand be upon the man of thy right hand, upon the Son of Man whom you made strong for yourself. Amén. Vamos a leer el 17 y 18. Dice 17. 17 al 17. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Amén. Verse 17. Let your hand be upon the man of your right hand, upon the Son of Man whom you made strong for yourself. Amén. So here it is written, Aquí hemos podido leer the Son of Man who was made strong for God, que la mano de Dios sea puesta, amén, en la diestra de Dios sobre el hijo del hombre, even though he's made strong for God, para que seamos fuertes, hijos hechos fuertes para Dios. he needs the hand of God, the Nec- right hand of God to be upon Necesitamos la him. mano de Dios para que nos ayude en todo. Can we pray, Lord, let your right hand be upon me always, make me strong for you. Amén. Podemos orar y decirle, Señor, que tu diestra, Señor, esté en mí, Señor, para hacerme fuerte, para hacerme, Señor amado, ir en tus caminos, Señor. Let your hand be upon me, Amén. Pon tu mano en mí, Señor. make me strong for you, Hazme fuerte para ti, Señor. so that we will not go back from you. Amén. Para no regresarme o apartarme de tus caminos, Señor. Verse 18. So we will not go back from you. Y dice el 18, así no nos apartaremos de ti. Quicken us, Vida nos darás and we will call upon your name. e invocaremos tu nombre. Hallelujah. Hallelujah. We need God's help. Necesitamos siempre la ayuda de Dios. We need his hand to be upon us Necesitamos la mano de Dios siempre en nosotros. for us to be strong, Para nosotros ser fuerte. for us to be able to call upon his name. Para nosotros ser llamados hijos de Dios. So now we'll go to Psalms 53, Ahora vamos a ir a Salmos 53, verse 2. Salmos 53 y su Verse versículo 2. 2. God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Amén, dice la palabra. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Until now, we saw what happens if we seek God. Amén. Hasta ahora no podemos saber qué pasa si no buscamos a Dios. But if now we are going to see what happens if we don't seek God. Ahora sí vamos a poder entender lo que pasa si buscamos a Dios. Si no busca. Si no lo buscamos, Ajá. buscamos. Amén. Verse 3. Y el 53. versículo 3, Every one of them is gone back. They have altogether become filthy. They don't do any good. Verse 3. amén. Y el versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni aún uno, perdón. So if we don't seek God, Así que si nosotros no buscamos a Dios, we are filthy in the eyes of God, amén, vamos a estar separados de los ojos de Dios, because He did not speak us and clean us. porque Dios no los va a hablar ni los va a ayudar en todo. So those who don't seek God Así que esos que no buscan a Dios, are automatically filthy in His eyes, amén, automáticamente se apartan de los caminos de Dios, de los ojos de Dios. because God did not get a chance to clean us. Porque Dios no va a tener tiempo de limpiarlos si se han apartado. And then we are not able to do anything that God accepts as good. Amén. Y no vamos a poder hacer nada que sea aceptable ante los ojos de Él. We may be able to do things that we think are good, that others think are good, but it will not be good in the eyes of God. Habrán cosas que nosotros pensamos que son buenas, pero no son buenas ante los ojos de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. Y el versículo 4, Have the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread? They have not called upon God. amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 53, 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo
como si comiesen pan y a Dios no invocan. Amén. Hallelujah. Aleluya. So if we don't seek God, Y si nosotros no buscamos a Dios, what do we do? ¿qué es lo que hacemos? The devil will use us El enemigo va a querer usarnos a nosotros to devour other Christians, para separar de Dios a otros cristianos, to swallow, to destroy other Christians. para poder destruirlos por medio de nosotros. If we don't seek Him. Y si no buscamos a Dios. Let us read Galatians chapter 5 verse 15. Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5. If it is written, but if you bite and devour one another, take heed that you be not consumed one of another. Amén. Gálatas capítulo 5, 5:15. 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. If we don't seek God, Y si no buscamos a Dios, if we don't allow Him to correct us, y si no estamos dispuestos que Él nos corrija, we will always say and do things that will affect other people negatively. siempre vamos a hacer cosas que vamos a afectar negativamente a otras personas. So now we know why there are so much of trouble and fighting inside churches. Es por eso que a veces podemos entender por qué hay muchos problemas, hay muchos pleitos entre iglesia o dentro de la iglesia. It's because we don't seek God for correction. Es porque no buscamos a Dios para que nos corrija. We think whatever we feel like is right. Y pensamos y hacemos las cosas que como pensando, creyendo que son correctas. We just assume that this is what is right and I'm going to think it. Y asumimos que lo que estoy haciendo está correcto, está bien. We just say whatever we feel is right. Y decimos y hacemos lo que pensamos, sentimos que está bien. And we do whatever we think is right. Y hacemos lo que pensamos que creemos que está bien. It's like a forest. Es como un bosque. Whatever is there is growing. Todo lo que está ahí va a crecer. There's no control. No hay control. No plowing the field. No hay nadie que controle la No, tierra. no sowing the correct seed. No hay semilla que caiga ahí que No crezca. watering. No hay fluidez de agua. No pulling out the weeds. Nadie quita la grama. It's just automatic by default Amén. going on. Automáticamente él crece y muere y crece. What happens if we don't do, what do you say? If we don't plow a field, we don't sow anything, what happens? ¿Qué es lo que pasa si nosotros una tierra no la limpiamos, no sembramos nada? ¿Qué va a pasar en esa tierra? All useless plants and trees will grow. Amén. Muchas plantas o semillas que nosotros no tenemos, que están ahí, van a nacer. A lot of thorns will grow. Muchas cosas van a crecer. Plants that will cause itching will grow. Amén. Plantas que nos van a lastimar nuestra piel. Poisonous plants will grow. Plantas malignas. And the first opportunity, everybody is fighting. Y nomás hay una pequeña oportunidad, todo el mundo pelea. People are offended. Las personas se van a ofender. Why? ¿Por qué? Because we are not seeking God. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Joseph was offended. Amén. Joseph with Mary. Amén. José no se sintió ofendido. Can you believe it? Pregnant even before they came together. Amén. ¿Se imaginan que después de embarazada vinieron a estar juntos? To him, that's a terrible thing. Para él era una cosa terrible. He's terribly offended. Era una ofensa terrible. He has every right to be offended. Hasta su esposa quizás se sintió ofendida. That is his understanding. Es lo que él entendía. But God corrected him. Pero Dios lo corrigió a él. We all need correction all the time. Por eso que nosotros necesitamos corrección de Dios todo el tiempo. That is why in Psalms 53, Es por eso que en Salmo 53, verse 2, en versículo 2, it says, dice así. God looks from heaven to see if anybody understands. Can you believe it? 53. Salmo 53, 53:2, God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. amén. Salmo 53, 2 dice la palabra. Amén. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. What does that mean? ¿Qué es lo que significa? That means that we will understand the truth only if God reveals the truth to us. Lo que significa es que Dios nos va a revelar la verdad, que es su palabra, si realmente nosotros lo buscamos a Él primeramente.
If Joseph did not understand the truth of the situation, Si José no hubiera entendido la verdad de la situación, it would have been terrible. hubiera sido algo terrible. But look at the condition of the church today. Pero veamos las condiciones de las iglesias hoy. Very few people look like they're seeking God. Amén. Muy pocas personas en realidad quieren buscar de Dios. Easily offended, Y si se sienten hasta ofendidas, easily leaving churches, y hasta se van de las iglesias. easily breaking friendships, Fácilmente se quiebra esa amistad. easily breaking relationships. Y fácilmente se rompe esa relación. Because we don't understand the truth of the situation. Es porque realmente no han entendido o no han querido entender la realidad de esa When de la verdad de Dios. we don't understand the truth of the situation Y no, because we don't entendemos, seek God. y no entendemos la realidad de la situación y no buscamos a Dios. And let's read verse 5. Y leemos el versículo 5. It was written, they were in great fear where no fear was, for God had scattered the bones of him that encamped against you. He has put them to shame because God has despised them. Amén. Salmo 53:5 dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. So Amén. here, because they don't fear God, because they don't seek God, Aquí podemos entender que porque no buscaban de Dios, no tenían miedo de Dios. they are afraid Se sentían libres when they should not be afraid. cuando no tienen que sentirse así de esa manera. Because God already destroyed their enemy. Porque Dios ya destruyó al enemigo. God has put their enemy to shame. Dios avergonzó al enemigo. God despised their enemies. Dios despació al enemigo. See, most of the time when we don't seek God, Muchas veces cuando no buscamos a Dios, we are afraid of things sentimos miedo a muchas cosas that God has already destroyed. que Dios ya realmente ya las destruyó. Things that Jesus destroyed on the cross. Dios cosas que destruyó en la cruz, We are still afraid of those things. sentimos miedo todavía a eso. All those demons whom Jesus made a public spectacle on the cross, Todo lo que Dios destruyó públicamente en la cruz del enemigo los da miedo. we are still afraid of them Y seguimos sintiendo miedo. because we didn't seek God. ¿Por qué? Porque no hemos buscado If realmente a we had Dios. sought God, Y si buscamos a Dios, He would have shown us that the enemy is already destroyed. Él nos va a mostrar que el enemigo ya ha sido destruido. See, look at all the problems that happen because we don't seek God. Amén. Vea todos los problemas que suceden a veces cuando no buscamos en realidad a Dios. We don't know the truth of situations. Y a veces no conocemos, no entendemos la realidad de la We don't situación. know the victories that God has already given us. Y se nos olvida la victoria que Dios ya no nos ha dado a nosotros. So may the Lord help us all. Así que busquemos, digámosle a Dios que nos ayude en todo. May His right hand be upon us. Amén. Para que su mano derecha esté siempre en nosotros. May He make us strong for Himself. Para que nos haga fuertes para Él. May He quicken us Para que nos haga justificados para Él. that we will seek Him Para poder all the buscarlo time. todo el tiempo. Even while we are doing our responsibilities, Aunque estemos en nuestras propias responsabilidades. in our heart we can keep on talking to God. Amén. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, podemos continuar buscando y hablándole a Dios. We can tell Him everything. Tenemos que decirle a Él todo. We can share all our thoughts with Tenemos que Him. compartir con Él todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. We can incline our ear to Tenemos que Him. inclinar nuestro oído para poder escucharlo. We can say, Lord, what do you say about this? Amén. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú piensas sobre esta situación? We don't have to answer everything that we hear. No vamos a entender, no vamos a tener esa respuesta nosotros rápido a lo que escuchamos de Él. We don't need to have an opinion about everything. No vamos a poder tener una opinión acerca de todo. But in our heart, we can tell God everything. Pero en nuestro corazón sí podemos entender y decirle todo al Señor. And if He gives us something, some understanding, Y si nos dice algo que nosotros no podamos entender, we can share it. podemos compartirlo. And if we don't get any enlightenment from God, Y si no tenemos respuesta de Dios, we don't have to say anything. no tenemos que decir nada. Hallelujah. Hallelujah. So when we are people who seek God Porque hay personas que sí buscan a Dios regularly, regularmente siempre. we will be quick to hear others, Así que y no tenemos que estar prontos a escucharlo a otros slow to speak, y hablar despacio slow to anger.
y tenemos que actuar lento al enojo, because God is the one who's training us. porque Dios nos está entrenando. And let us pray for each other. Vamos a tener que Always, estar Lord, siempre orando unos por otros, siempre, siempre. help my dear ones to seek you. Amén. Y digámosle, Señor, ayuda a mi siervo a que te entienda. Quicken them to seek you. Amén. Ayúdale a que te busque, Señor. Having our roots go deeper into Jesus. Amén. Que hay que nosotros pedirle que para que nuestras raíces se vayan profundo buscando a Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Walking with Jesus. Amén. Walking with Jesus. Caminemos siempre con Jesús. And when our race is over, Cuando nuestra carrera esté acabada, we can go. podemos irnos tranquilos. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. God Aleluya. help us. Amen. Gloria a Hallelujah. Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Hallelujah. Toda la gloria y la honra es para Cristo. Bendito sea el Señor. Como siempre, antes y durante y después pido perdón si algo me equivoco. Amén. Siempre tenemos servicio los martes de 7 a 9, los viernes de 7 a 9 y los domingos de 10 a 12 con nuestro pastor Rají, nuestra hermana suya. Bendito sea el Señor. Aquí los esperamos para compartir la palabra de Dios en la 6055 Oak Brook Parkway, Norcross, Georgia 30093. Que Dios les bendiga. Los esperamos. Bendito sea el Señor. Así oramos para quedar despedidos. Bendito sea el Señor. Gracias.